Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver, realmente lo que vamos a ver hoy es un pequeño recurso que os puede servir a los alumnos de segundo de bachillerato o también puede servir a otros profesores y a otros alumnos de otros cursos para calcular índices de aridez, como veis en el título, o índices bioclimáticos, también valdría, incluso sería más preciso decir índices bioclimáticos. Podemos coger tablas de datos de precipitaciones y temperaturas en clase y calcular esa aridez. Vamos a ver, recordemos un poquito lo que es un climograma. Este es un climograma que yo hago con una tabla típico en Excel, donde he cogido valores de precipitaciones y temperaturas. Realmente un climograma no se puede decir que se llama más precisamente diagrama hombroclimático de Walter y Gaussen, ¿de acuerdo? Donde se representa en barras, recordad, es así de fácil, es un gráfico donde se representa con barras las precipitaciones, es decir, las lluvias, pero precipitaciones más preciso porque puede ser lluvia, pero también nieve, ¿de acuerdo? Y en la línea roja se representan las temperaturas que suceden en los distintos meses del año, está en inglés, perdón, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Así los 12 meses del año, ¿de acuerdo? Y vemos que en el eje de la izquierda se representan lo que son las precipitaciones y en el eje de la derecha se representan las temperaturas, ¿de acuerdo? En este caso, que no es lo que os suele venir, lo pongo en la leyenda. O sea, que tenéis que ver lo fácil que es realmente una representación gráfica, ¿no? Una distribución de frecuencias de precipitaciones y temperatura. Incluso aquí podemos ver y podríamos hablar, si estuviésemos comentando el climograma, como lo hemos comentado en otros vídeos, como lo hemos comentado en clase, muchas cosas, ver cómo se distribuyen las precipitaciones a lo largo del año, dónde van los máximos, dónde van los mínimos, si hay un periodo estival y dónde aparece, porque fijaros que el clima mediterráneo es el único que tiene sequía, mirad aquí, que tiene sequía en verano, ¿de acuerdo? Donde están los máximos de precipitaciones en primavera y en otoño, y ya sabemos que es un clima mediterráneo. Pero hay más, resulta que había un periodo de aridez, es decir, un periodo donde la evapotranspiración era mayor que el de las precipitaciones, obviamente aquí es así, y un periodo de aridez que aquí hemos identificado con este espacio, donde las plantas sufren estrés hídrico, falta de agua y obviamente genera problemas ambientales importantes. Pues resulta que os puedo dar una ayuda y podéis quedar bastante bien en vuestros exámenes de selectividad con un índice que es muy cómodo de calcular y podéis decirlo, según el índice tal, pasa esto. Vamos a verlo. Aquí a la izquierda he vuelto a sacar el climograma para no perdernos, o el diagrama hombroclimático, y el índice se llama índice de Gaussen, que mide la aridez mensual, la aridez por mes. Se dice lo siguiente: un mes es árido si se cumple lo siguiente, que P, aquí viene P, la precipitación total mensual, aquí, lo que yo en enero, en febrero, en marzo, en abril, o sea, en este caso vamos a coger el mes de abril, ¿de acuerdo? Que es el que más llueve, 107 con un milímetro por metro cuadrado. Y vamos a ver la temperatura media del mes, que lo multiplicamos por 2. Entonces en este caso es 20, 20 por 2, 40. Resulta que 107 sigue siendo, ¿de acuerdo?, mayor que 40, con lo cual este mes no es árido. Pero ¿qué pasa en los siguientes? Pues mira, el mes, por ejemplo, de mayo, ¿de acuerdo? Entonces habría que calcularlo en los siguientes meses. Vamos a calcularlo en la tabla. Recordad esta fórmula. Podéis decir, según el índice de Gaussen, ¿vale?, donde las precipitaciones tienen que ser menor al doble de las temperaturas. Si sacamos la tabla de donde se saca el climograma, se puede calcular. Vemos las temperaturas de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, ¿no? Así sucesivamente. Y las precipitaciones en milímetros. Vemos que yo calculo, esto lo he hecho con un Excel, las precipitaciones menos el doble de las temperaturas, y aquellos que nos dan valores negativos quiere decir que sufren aridez. En enero no, porque resulta que si cojo la temperatura, la multiplico por 2 son 24 y aquí 29, con lo cual un 5 diferencia. Aquí febrero lo mismo, pero hemos llegado al momento, bueno, el mes de abril lo hemos visto que es el de máximas precipitaciones, pero mirad el mes de mayo, resulta que tiene un déficit de 30,5, es decir, que hay sequía. Según el índice de Gaussen, el mes de mayo es árido.
pero también pasa con el de junio, con el de julio, con el de agosto, con el de septiembre. En octubre y en noviembre son épocas de lluvia en el clima mediterráneo. Y en diciembre volvemos a encontrar valores negativos en nuestro cálculo, es decir, el doble de las temperaturas es mayor que las precipitaciones. Entonces, según el índice de Gauss, encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses de aridez. Y así lo podéis calcular y lo podéis decir. Veis que es un cálculo muy cómodo, no os lleva mucho tiempo hacerlo y lo ponéis en un examen de selectividad y domináis, y entiende el revisor que domináis el asunto. Pero hay otros índices, ¿de acuerdo? Esto lo podéis calcular, por ejemplo, los profesores los podemos calcular en clase, pero realmente en segundo bachillerato no hay tiempo suficiente, pero clases anteriores como las de tercero sí es posible y es muy cómodo calcular. Mirad, tenemos el climograma y encontramos un índice que se llama índice de Martón, ¿vale? El índice de Martone, que yo lo digo, o el de Martón, dice lo siguiente. Mirad las fórmulas que fáciles son. Recordad que la geografía es una ciencia y la ciencia utiliza las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo para predecir. Dice, un mes es árido si se cumple que las precipitaciones divididas entre las temperaturas más 10, ¿de acuerdo? Lo calculamos y esto nos va a dar un valor. Las precipitaciones, en este caso no son totales mensuales, aunque podrían ser, pero en este caso son totales anuales, dividido entre las temperaturas más 10, hemos dicho. Y te va a dar un valor. Bueno, pues si ese valor es inferior a 5, es decir, la división entre P entre T más 10, resulta que tengo un clima hiperárido. Si está entre 5 y 10, árido. Si está entre 10 y 20, semiárido de tipo mediterráneo. Atención a este valor de 10 y 20, porque hemos dicho que esto es un climograma de clima mediterráneo. Después diré de dónde es. Después encontramos entre 20 y 30, si el valor que oscila entre 20 y 30 es subhúmedo. Si oscila entre 30 y 60, húmedo. Y si es más de 60 es perhúmedo, no hiper, eso es el hipermercado, no. Perhúmedo, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo. Tengo los valores, tengo que la temperatura, calcula temperatura media en grados, o sea, es decir, sumo este más este más este más este más este más este, así sucesivamente, los 12, y lo divido entre 12 y me da 20,3. Y las precipitaciones totales anuales, es decir, solo tengo que sumar las precipitaciones de cada mes, me da 396,2 milímetros, ¿de acuerdo? Por metro cuadrado al año. Lo hago, pues hago el cálculo y me da que la intensidad, recuerda las precipitaciones entre, ¿vale? Entre el 10 más la temperatura, me sale que es 29,48. Si recordamos la tabla, dijimos que si este era clima de tipo mediterráneo, pues resulta que no. Según el cálculo y a pesar de estos 3 meses de sequía, totalmente estival, totalmente en verano, según el índice de Martón, estamos en un clima subhúmedo. Luego os digo lo que pasa. Como veis, ¿de acuerdo? Fácil. Por ejemplo, esto es de una publicación, este mapa obviamente no es mío, podría hacer, y he hecho cosas por el estilo, pero se trata del índice, se llama de una publicación de Capel Molina, que se llama la aridez en la península ibérica y otros indicadores bioclimáticos, pero recordad que se llama el artículo, está en internet, podéis encontrarlo muy fácilmente. Vienen más indicadores bioclimáticos, como el de Thorway, que aquí no lo explico. Y mira, según esta es la distribución de régimen de aridez, o régimen climático o bioclimático en la península ibérica para este señor, ¿vale? Con los datos que tenía de precipitación y de temperatura de la época, no sé si son los años 60 o 70, no recuerdo. Dice que región húmeda es aquella que tenía más de 20. En este caso coincidente con la que tenemos. Por cierto, aquí está Sevilla, Córdoba, Jaén, donde pone subhúmeda según este índice de Martón. ¿De acuerdo? Es que llega incluso a Navacerrada, que esto, recordad que esto es el sistema central, ¿de acuerdo? La cordillera ibérica. Entonces veis que todo el norte, toda la parte más septentrional, pues de la península ibérica, de España también, tiene el clima subhúmedo, ¿de acuerdo? En el caso de también la gran parte de Portugal. La región semiárida, la color rosa, veis que es la meseta norte, meseta sur, y en este caso el valle del Ebro también parece,
y la región árida corresponde con ese sur que siempre conocéis, que habéis visto en climatología, que llueve menos de 250 mililitros por metro cuadrado de año, que es el sur de Alicante, Murcia, Almería, ¿de acuerdo? Y también recordad que en vuestro libro seguramente aparece el sureste de Albacete. Interesante, a mí me parece bastante interesante. Mira, vamos a ver otro índice, el índice de Lang. Este es mucho más fácil que el anterior. Dice un mes árido si se cumple que la intensidad, en este caso, perdón, el índice es igual a las precipitaciones entre las temperaturas. Veis que aquí le quita el más 10, ¿vale? Que Martón sí le sumaba. Y entonces dice, bueno, pues si este valor se encuentra en menos de 20, los climas son desiertos. Si está entre 20 y 40, pues los climas son áridos. Si está entre 40 y 60, está entre húmeda de estepa y sabana. Si está entre 60 y 100, obviamente estamos viendo ese índice, ¿no? Húmeda de bosques claros. Y si está entre 100 y 160, húmedos de grandes bosques. No voy a meter eso ahora en biogeografía, ¿de acuerdo? Más de 160 perhúmeda con prados y tundra. Esto estamos diciendo ya que son latitudes bastante altas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Uy, se ha ido ahora. ¿De acuerdo? Porque se me ha ido al índice de Lang, lo he puesto antes del cálculo. Mirad, entonces, la misma tabla con los mismos valores. Y vamos a calcular. Hemos dicho que la temperatura media 20,3, la precipitación total anual 396,2 y el cálculo me sale de 39,72. Según la tabla, corresponde a un clima árido. Entonces, si vemos, obviamente, si vemos la tabla, que es la que me había equivocado, la había puesto antes con el índice de Lang, que era muy fácil, así las precipitaciones entre las temperaturas, vemos que en el caso de la península ibérica encontramos casi toda la península con una región húmeda según este índice de Lang y una región árida en esta parte nuevamente en el sureste de la península ibérica, obviamente pero mirad que esto incluso llega hasta Málaga, ¿de acuerdo? Málaga sobrepasa Alicante y aquí se mete como un brazo hacia el centro de la península ibérica y aquí un poco, ¿verdad? En el Valle del Ebro. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Resulta que son índices y cada uno pues resulta que varía de una manera y que bueno da unas características, ¿de acuerdo? Se han lanzado un montón de índices bioclimáticos, igual que en otros casos para otros menesteres, y que bueno, y que dan resultados al parecer distintos. Yo os recomiendo que utilicéis el de Gauss. El de Gauss es muy fácil de calcular, lo podía hacer en plena selectividad, no lleva mucho misterio, siempre lleva, recordad, o yo siempre lo digo, llevar una calculadora, aunque sea pequeñita, y una regla, por supuesto, y se puede, en el caso que lo necesitéis, podéis calcular y podéis dejar buena impresión, porque recordad que en el examen de selectividad tenéis que dar un valor añadido. En el caso del profesorado o en el caso de los alumnos que quieren hacerlo en cursos anteriores, pues veis que es una práctica bastante interesante. Y si alguno tiene destreza, incluso puede cartografiarlo, porque los datos podéis descargarlos, los datos de precipitación y de temperatura, podéis incluso descargarlos del Instituto Nacional de Estadística o el AEMET, la Agencia Española de Meteorología. Si queréis yo os ayudo, es una práctica que me gusta hacer cuando me dejan hacerla y que da resultados muy interesantes, porque las clases de geografía tienen que ser dinámicas, es una ciencia y hay que darle vida. Se me ha olvidado comentar qué pasaba con el climograma. El climograma que os he enseñado es de un año concreto, por eso no daba que era mediterráneo según el de Gauss, ni daba que era, creo que recordar que había dicho húmedo. Es de un año, del año 2007, los datos climáticos son del Instituto Nacional de Estadística, y es el gráfico del diagrama hombroclimático de Sevilla, ¿de acuerdo? Pero para ese año. Recordad que tiene que haber una media de 30 años para que realmente sea un clima, se reconozca como clima, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Un saludo.